Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos ven por medio de este programa Pregúntale al Psicólogo, un programa más de este espacio que hemos diseñado para ustedes, para hablar de diferentes temas, casi acabando esta semana corta, esta semana que, bueno, con el festivo se ha hecho bastante rápido, pero que no está por demás cerrar la semana con temáticas de interés general, de interés social también. El día de hoy vamos precisamente a tocar una temática bastante importante, bastante interesante y bastante actual, como lo es la drogadicción, las adicciones en los jóvenes, en los adolescentes de nuestra sociedad. Para ello hemos invitado a un especialista en el tema, el doctor Fernando Acosta, quien nos va a acompañar en esta enriquecedora entrevista. Entonces los invito a seguir esta transmisión, a compartirla en sus redes sociales y a seguirnos en nuestra fanpage Clínica Psicológica. Doctor Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Ricardo. Primero que todo, muchísimas gracias a ti por este espacio y nada, encantado de poder compartir con ustedes y ayudarles en lo que más pueda dentro de mis conocimientos. Muchas gracias, doctor. Bueno, entrando como en materia, sería interesante comenzar definiendo las adicciones. ¿Qué se considera una adicción? Bien, Ricardo, es una pregunta un poco compleja, como todo lo que hay que comenzar a definir. En realidad, el proceso de las adicciones se ha definido comúnmente como aferrarse a una continuidad en el uso de algo. Es decir, tú vuelves adicto a la cafeína si tomas café todos los días o varias veces en el día, por ejemplo. Más allá de esta condición de repetición, la adicción comprendida en el campo de la psicología invita más bien a pensarse en una forma en la que la persona pierde toda posibilidad de hablar sobre sus emociones, sobre sus pensamientos, su sentir y aquel objeto con el que comienza a vincularse o adicionarse empieza a sustituir su palabra. De ahí el mismo término que adicción quiere decir adicción, es decir, sin palabra. Usted toca algo importante hace un momento en su definición, doctor, y es precisamente que es tal vez un afecto, un vínculo hacia algo, ¿sí? Generalizando. Se confunde muchas veces las adicciones y se las lleva solo al campo de las drogas, de las sustancias. Pero podemos también tener adicciones de otro tipo. Cuéntenos por favor más sobre ese tipo de adicciones, no necesariamente con las drogas, para hacer como la división ahora que estamos introduciendo este tema. Bien, Ricardo. Esencialmente, como tú lo acabas de referir, más allá del uso de sustancias psicoactivas o del objeto de droga, como comúnmente los llaman, eh, el asunto es que vivimos en una sociedad que es conocida como una sociedad del hiperconsumo, es decir, una sociedad en donde sus medios de comunicación, los medios publicitarios, las distintas espacios o lugares nos invitan a consumir, a comprar, nos invitan a usar y en constantes veces a utilizar y volver a repetir todo ese proceso. En ese sentido, no solo nos volvemos, entre comillas, adictos a las sustancias como la marihuana, el alcohol, el cigarrillo, sino que también, por ejemplo, hay personas que se vuelven adictas a los videojuegos o a los juegos de azar, personas que se vuelven adictas a la compra, que se vuelven, por ejemplo, adictas también a ciertas formas de interacción o relación con las personas. Hay frases muy humorísticas que a veces salen en las redes sociales, me he vuelto adicto a ti, por ejemplo. Dentro de ese funcionamiento, de esas dinámicas de una adicción, está precisamente esa posibilidad de ser adicto a otra persona. Evidentemente sí, como te decía ahora, la posibilidad de que se organice un proceso de adicción es precisamente lo relacional, lo vincular. En el momento en que nosotros comenzamos a organizar relaciones, bien sea con personas, con objetos o con situaciones,
Hay toda una especie de neurobioquímica en nuestro cerebro, pero también hay un factor emocional que pesa incluso más. Es decir, si bien es cierto que hay una afectación desde nuestros procesos a nivel de cerebro, también hay una afectación que va implicada desde lo emocional. Entonces yo me puedo volver adicto a una persona dependiendo de lo que esa persona represente para mí y comience a movilizar internamente en mí. Entonces, si yo disfruto de la compañía de esa persona o también está en mi mecanismo y en mi forma de relacionarme el disfrutar de que esa persona me haga daño, pues comienzo a cada vez más adherirme a ella y mi palabra comienza a borrarse, a desdibujarse. Lo que yo puedo decir sobre mí en esa relación se queda cristalizada es en el acto, es decir, lo que yo hago o comparto o esa persona hace conmigo es lo que va generando una sustitución de lo que yo puedo decir de mí. Y digamos, ahora que estamos definiendo esta parte de las adicciones, también es importante mencionar qué puede provocar una adicción. Las causas van ligadas a la genética. Esto lo digo porque algunas personas que sabían de esta transmisión nos escribían por medio de nuestras redes y querían saber precisamente cosas, generalidades tal vez o puntualidades frente al tema de adicciones. Entonces, una de esas preguntas iba vinculada a eso. Esto lo determina la genética. Esto, hay una predisposición genética en cierto modo a ser adicto en la adolescencia o en cualquier etapa de la vida, o es más bien una situación de aprendizaje ligada con los contextos sociales. Quisiera que definamos un poco sobre esa parte de lo que puede provocar ser o no ser adicto. Bien, la condición de una predisposición genética yo creo que nos agota todas las posibilidades de analizar y de interpretar el fenómeno como tal. Es decir, hablar de predisposiciones genéticas nos amarra a una forma de ver esta situación, este fenómeno social, únicamente desde un ángulo que sería decir, bueno, entonces como tus padres fueron adictos, entonces en tu genética vas a ser adicto. Bueno, entonces, o hay dos situaciones, te alejamos completamente de cualquier posibilidad que te vuelva adicto de cualquier sustancia, de cualquier relación, o te dejamos al azar y ya sabemos que vas a ser un adicto. No. Es más una condición en el momento en que nosotros como sujetos nos ubicamos frente al mundo y frente a la realidad. Como te decía ahora, hay personas que pueden generar ciertas formas de relación específica con sustancias, como el alcohol, el cigarrillo, la cafeína, otro tipo de sustancias, o también a situaciones, la compra, al juego, a las situaciones románticas. En ese sentido, más que una condición de predisposición genética, es una condición en la que si bien estamos abiertos a encontrarnos en nuestro desarrollo como seres humanos, no es algo que esté ligado a un factor innato. Está allí porque nosotros somos seres que en la medida de lo posible buscamos satisfacer una condición, llámese esa condición un deseo propio, entonces siempre queremos satisfacer y que todo lo que nos retire de esa posibilidad de acercarnos a gozar, a satisfacernos, entonces nos va a generar dificultad, pero cuando nos acerca plenamente, entonces por ahí nos vamos organizando. Todo lo que sea bueno, la condición de nuestro placer, nos va a ubicar en la posibilidad de ser adicto frente a una forma de salir de esta condición es comenzar a aceptar qué es ese núcleo o dónde está el origen hacia esa relación que yo busco establecer, bien sea con cualquiera de las condiciones que me lleve a una adicción. eh, Debo de explorar qué es lo que me une a mí a esa forma de relación. Perfecto, doctor. Y precisamente hay unas cifras bastante altas, entrando como en el tema de los jóvenes, de adolescentes precisamente que consumen a muy temprana edad sustancias psicoactivas, hablando ya de la problemática social propiamente dicha. Por ejemplo, UNICEF sacó un estudio y unas cifras bastante altas
que hablaban de que 1 de cada 5 niños entre los 11 aproximadamente, fue el estudio, entre los 11 y los 16 años, habían ya consumido por lo menos algún tipo de sustancia diferente a lo que es el alcohol y el tabaco. Entonces, esta es una cifra bastante alta porque este estudio fue realizado en Latinoamérica y habla mucho de cómo es la dinámica social hoy en día. Creo que adelantando un poco el desarrollo de las temáticas, podría también mencionar que hay que aprender a convivir con esa problemática que no es ajena y que no está propiamente en la prohibición, pensaría yo, o en el tabú, porque sigue siendo un tabú como otros temas, hablar en la familia. Las familias no quieren hablar de drogas con sus hijos porque piensan erróneamente que con esto van a activar un drogadicto en potencia, ¿sí? Y prefieren más bien que tal vez sean los amigos, que sea la calle quien les enseñe y quien les hable propiamente de esta temática que a mi consideración se debería hablar desde allá, desde la familia, desde las instituciones, empezar a generar la prevención desde la información. Pero volviendo al tema, y hablando de estos chicos tan jóvenes que inician su consumo de sustancias, hay un alto índice también de que el inicio es por experimentación. Eh, ¿Qué otras causas pueden llevar a un joven de esta edad, entre los 11 y los 15 años, a consumir, a impulsarse por ese primer consumo? Bueno, como tú le indicabas hace un momento, las cifras a veces dan una comunicación sobre la cual están cuantificando las situaciones de vida de cada una de estas personas. En ese sentido, solo nos hablan de datos, solo utilizan esta referencia de estas personas para contarlos, enumerarlos y hasta allí. Entonces, bueno, tenemos un alza en los índices de jóvenes entre los 11 a los 16 años que comienzan a consumir y eso nos aparta de las particularidades. ¿Qué sucede? Muy bien la pregunta que tú me planteas nos devuelve a esa particularidad, es decir, más allá de que sea un fenómeno de, bueno, entonces voy a experimentar porque mi amigo mete marihuana, entonces yo también voy a hacerlo. No, hay un proceso más allá que es la exploración. La mayoría de las personas en este rango de edad, en este periodo del proceso del ciclo vital, inician una fase de exploración de ellos mismos para con el mundo y de lo que puede significar el mundo para ellos mismos. ¿Eso qué quiere decir? Eh, Estamos hablando de un joven que está entrando a la adolescencia. La adolescencia es una fase en la que comenzamos a percibir muchísimos cambios a nivel físico, también a nivel emocional. En especial, esta condición de transición abarca dos periodos, entre la infancia y la adultez. ¿Cuál es el conflicto? Apenas hasta hace casi 200 años comenzamos a reconocer la infancia dentro de nuestro modelo cultural y social. Sí, así es. Ya teníamos la adultez, apenas empezamos a explorar la infancia y queda ahí en un nudo, en un limbo perdido el proceso de los adolescentes. Entonces, bueno, la sociedad no es capaz de definirlo, no sabe qué hacer con eso que ocurre durante este periodo, ahora mucho menos nosotros como personas vamos a saber qué sucede. Entonces yo paso de ser un niño, el cual veo todo a través de la normativa de mis padres. Los padres me dicen qué hacer, qué no hacer, qué es bueno, qué es peligroso, qué es lo correcto. Además de que esos son solo planteamientos morales. Entonces, luego de esa fase ya quieren comenzar a adjudicar responsabilidades y decir, bueno, entonces tienes que pensar de forma autónoma, tienes que hacerte más responsable, hacerte cargo de tus decisiones. Uno dice, bueno, vengo de un periodo donde me dicen cómo es todo, a un periodo en el que me van a exigir y que yo debo plantear. Entonces, nuevamente volvemos al asunto de la palabra. La adolescencia va a implicar una transición entre la infancia y la adultez en la que yo puedo pasar de una palabra que es prestada a poder adquirir una palabra propia. Ahora, ¿eso cómo influye en el asunto del consumo? En esa búsqueda yo tengo que explorar cantidad de cosas, digámoslo así, como una especie de
drama o historia en la que uno va reconociendo distintos personajes y los roles que ejercen esos personajes. Entonces esos personajes tienen unas características físicas, tienen unas características a nivel de actitudes y tienen unas características también desde sus emociones. Entonces yo como adolescente comienzo a identificarme con cada una de estas posturas y entre eso viene la exploración de los objetos, las acciones que comienzan a hacer las personas. Entonces más allá de la exploración es también de que primero nuestra cultura valida algunas sustancias como legales, que son el alcohol, el tabaco, en algunos países también está avalada la marihuana. Pero bueno, volviendo acá, entonces esa validación, esa forma de validar el uso de esa sustancia nos dice, bueno, entonces hay personas que prueban aquí, yo puedo probar acá y comienzo a acercarme a una especie de vínculos sociales en donde mis amigos o mis conocidos lo hacen, pero yo no me acerco solo porque ellos lo hacen, sino por acercarme a ese espacio, a esa red o a esa forma de cultura urbana. Entonces están los muchachos que oyen reggaetón, los que oyen rock, y a partir de ahí entonces comienzan a organizar unas culturas suburbanas en donde yo busco socializar, busco hacer parte de algo, de donde yo pueda tomar prestado por ahora una palabra que me ayuda a representar lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo. Y pues fácilmente a raíz de distintas dinámicas podemos caer en la exploración de sustancias que van a generar cambios fuertes en nuestro cuerpo. Así es. Bueno, y escuchándolo, me llamaba la atención ese tema de las agrupaciones, pues la forma como se agrupan los jóvenes, los adolescentes, precisamente forma parte de esa aceptación social que muchas veces ellos buscan dentro de las instituciones, dentro de su vida cotidiana. Entonces, bueno, lo que usted decía, entran a formar o a buscar formar parte de grupos con X características. Hay una pregunta que creo que es el momento oportuno para plantearla, que nos hacía uno de nuestros seguidores. Escuchando que hay personas que han logrado superar en cierta medida las adicciones, han logrado controlarlas y demás. Y bueno, toda esa historia de vida que ellos narran tiene altos y bajos, pero hay un índice, según la persona que nos plantea esta pregunta, de personas, de consumidores que han logrado salir, dado a que consumían en grupo, a que lo hacían el consumo algo social también, pero en cambio cuando se hace en la soledad, cuando se hace en la intimidad, plantea pues esta persona que hay un alto índice de que tal vez no se pueda salir tan fácil de allá. Entonces, llevándolo a las palabras que esta persona nos planteaba, es más peligroso que el consumo se dé en sociedad, acompañado, o es más peligroso que se haga solo. Bueno, yo creo que para este seguidor es importante primero definir que cualquiera de las dos condiciones puede representar peligro o no. Es decir, como te lo comentaba ahora Ricardo, es un momento en el que comenzamos a explorar distintos roles, papeles, personajes. Entonces, un día intentamos ser, en medio de este proceso de la adolescencia, intentamos ser un adulto con todas las características que implica el adulto. Somos desafiantes, somos retadores, queremos manejarnos nosotros mismos, pero al otro día tenemos características completamente infantiles. Somos caprichosos, somos regresivos, esperamos que nos den todo. En ese mismo orden de ideas, cuando comenzamos a explorar, bien sea antes vinculémoslo a la condición de sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, tabaco, el éxtasis, entre distintos otros tipos de sustancias, encontramos que cuando yo estoy acompañada de mi grupo de amigos, entonces es el objeto o sustancia, el objeto droga, me une a ellos, es una posibilidad de intercambio, es una moneda social. Entonces, ve Ricardo, que vos te fumas cuántos al día, cuántos porros te metes. No, yo hago medio. Ah, este man es un flojo, este man está. Y empiezan a organizarse ahí en su grupo.
¿Qué sucede? Como eso se parte de un papel transicional, es muy factible, es muy posible que esa persona en algún momento diga, este no es el rol, no es la característica que me posibilita llegar al adulto que tengo en mente que puedo ser. Entonces se separa, estuvo en un asunto de exploración y luego se retira de ahí. Ahora, cuando tú estás solo, es decir, bueno, comenzaste a explorar una sustancia solo, hay otros procesos a nivel emocional que te unieron en ese vínculo con el objeto droga. Sí, y aquí quiero ser muy enfático en la condición de reconocer al objeto tóxico, más allá de la forma en que lo ha satanizado la cultura también, porque para muchas de las personas que comienzan a explorar este mundo, ese objeto cumple dos funciones. Es un veneno y un antídoto. Es un veneno a nivel de lo que le está causando a mi cuerpo, pero es un antídoto a nivel de mis emociones porque me permite poder organizarme medianamente de una forma en la que solo hace enmascarar ese dolor, ese conflicto, ese exceso de algo, ese trauma, sea cuáles sean las condiciones que yo tenga emocionalmente, lo que hace eso es cubrirlo. Entonces me quita el dolor en el momento y yo empiezo a sentir que lo que te explicaba al inicio es la condición de poder satisfacer mis deseos, mis necesidades, lo ubico a través de ese objeto. Entonces, sí, he tenido una condición de ruptura, es decir, a nivel familiar, entonces ya no soy el niño de mamá y papá, ya no soy el niño del tío, de la abuela, entonces me aparto y en esa condición de volver a experimentar un placer, un goce, llego al objeto droga. Así como cuando los niños están pequeños, que hacen transición con algunos objetos, entonces es el niño que para poder entrar solo al jardín se lleva su muñeco, se lleva una manta, lo que sea. También vemos cómo el adolescente comienza a sustituir las formas de relación con una expareja o con su red familiar o con algún amigo o con alguna figura representativa para él como un profesor que ya no esté o que haya roto ese vínculo con él, cómo comienza a sustituirlo con el objeto droga. Entonces se convierte en él en una forma de alivio y si esa persona no es capaz de poderle dar su palabra a eso que le está sucediendo, pues el objeto comienza a sustituir todo en él. Ya no solo su palabra, sino también la posibilidad de organizar sus emociones. Y es ahí donde se convierte en una condición de vulnerabilidad o de peligro para la persona. ¿Por qué? Ya no tengo ese amigo que me reta a decir, no, es que vos podés hacerlo más o vos tenés que hacerlo menos. Estoy solo frente a frente con ese objeto representándome una condición de relación. Entonces, como empiezo a hacerme adicto a esa relación con el objeto droga, me quedo ahí. Precisamente ya hablando del consumo como tal, de esa parte puntual o esa etapa puntual del abuso, si se quiere, de la sustancia, sea cual sea, o del objeto propio de la adicción, se han definido algunos conceptos y dos conceptos importantes de los que se habla mucho en este tema de adicciones son la tolerancia y la abstinencia. ¿Cómo podemos definir, cómo podemos diferenciar el uno del otro en cuanto a estos dos términos, doctor? Inicialmente el punto con la tolerancia y la abstinencia es que son categorías clínicas, son categorías tomadas de la medicina a partir de algo que se define como el umbral de tolerancia frente a algo. Es decir, nosotros podemos ser tolerantes a diversas situaciones como nuestros niveles de tolerancia pueden ser mínimos. Ahora, ¿qué sucede con nuestro cuerpo y asentándolo un poco a las condiciones de consumo? Por ejemplo, tú eres una persona en cuyo grupo familiar el azúcar era una sustancia poco usada. Entonces, lo que llaman, bueno, eres una persona simple. Entonces, cada vez que tú vas a tomar café, que tú vas a tomar algún jugo, lo pides o sin azúcar o usas una cantidad mínima. De repente llega alguien y te comparte de su bebida, tú la tomas y la sientes excesivamente dulce. Entonces hay personas que les genera mareo, que les genera malestar o simplemente rechazan esa bebida. Entonces ahí su nivel de tolerancia
es bajo. A medida que comienza de pronto a adaptar el cuerpo a ese consumo, entonces hacerlo más frecuente, el cuerpo va aumentando su umbral de tolerancia. Entonces ya pasaste de tolerar una cucharada de azúcar en tu taza de café a dos y luego a tres y así sucesivamente hasta donde tu umbral de tolerancia lo permita. Ahora, en condición de el consumo de algunos objetos droga, pues es un poco más complejo entenderlo. Porque si bien hay una implicación neurobioquímica en la que nuestro cerebro comienza a adaptarse a esos efectos de la sustancia, entonces ya luego pide más. Ya el efecto dura muy poco o no hace los mismos efectos. Es decir, entonces, bueno, yo me fumaba un porro, alucinaba un rato, o me quedaba tranquilo, o me daban muchas ganas de hacer actividad deportiva, entonces yo empiezo a utilizarlo, entonces lo uso para el deporte, entonces ya en 3 meses, ya ese mismo porro que yo me fumaba, ya no me da tanta energía porque primero he aumentado mi actividad física y segundo ya mi cuerpo ha ido tolerando cada vez más el efecto, entonces comienzo a pedir más. Ahora, por otra parte, el concepto de abstinencia, como bien lo dice, es posibilidad de abstenerse, de hacer un frenado a esa condición, pues podríamos decirlo, no es un contrario, pero es otro de las formas de acercarse a la sustancia. Entonces, es un proceso en el que yo experimento la ausencia de ese objeto. Entonces, bueno, vamos a utilizar el ejemplo del chico que lo utiliza para hacer deporte. Entonces él empieza a decir, no, pero es que yo este físico lo he ganado solo porque fumo marihuana, entonces voy a dejarlo. Y empieza a experimentar ansiedad porque ya lo hacía a un horario determinado, en unas dosis determinadas. En especial significaba para él un encuentro con su propio cuerpo. Entonces empieza a cambiar. Ya le hace falta y comienza a generar en él una serie de factores adversos. Entonces se siente más cansado o puede que se sienta más ansioso. Ahora su rutina ya no la va a experimentar de la misma forma. Comienza a sentirse más irritado porque esa forma en la que se acercaba a la satisfacción, al placer de poder hacer el ejercicio y sentirse bien con él, ya no está. Sí. Entonces, esos son los procesos de abstinencia y los procesos de tolerancia. Sí, quedan bastante claros estos dos conceptos. Creo que es un muy buen ejemplo el que se ha tomado para la ilustración de estos dos términos. Lo que usted mencionaba tiene bastante que ver también con esa producción de dopamina, ese neurotransmisor es el encargado de esa parte del placer, de esa parte de la gratificación, y esto también tiene que ver con la parte del consumo, ¿verdad? Cómo un adolescente se siente gratificado, siente placer, siente gusto cuando empieza tal vez a incursionar en este campo de las adicciones, por muchos factores, no solo por el factor químico que va inmerso dentro del consumo, sino también por el factor emocional, por el factor social, porque bueno, está comprobado que la dopamina no necesariamente debe tener un factor químico dentro del organismo para empezarse a generar, se genera en diversas situaciones. Y es como cuando el consumo, después de ser experimental y ya pasa a ser tal vez eventual o compulsivo, si se quiere, más adelante, produce pues un efecto de dopamina, produce bastante dopamina, generando bastante placer, bastante gratificación, pero también asimismo en este término de la tolerancia y la abstinencia, cuando está lejos del objeto droga, tiende pues obviamente a todo lo contrario, a sentir todo el peso de ese desánimo, además de esa irritabilidad que produce no tener cerca ese objeto, y es cuando va necesitando cada vez más tener cerca ese objeto y consumir seguramente con mayor frecuencia. Esta parte de las definiciones, de los conceptos, lleva también a pensar en casos diversos, entre ellos uno que también me mencionaban por medio de las redes sociales, y es ya el proceso de desintoxicación, qué tan difícil puede llegar a ser. Nos escribió una persona que consumió por bastantes años diversas sustancias
Y bueno, ese es un reto bastante fuerte porque de las adicciones en general se habla mucho. Hay propagandas, hay comerciales, tú vas a un hospital y te dicen no consumas, eso es peligroso, tu familia te dice no consumas, no te metas en eso es peligroso. Lo que decíamos hace un momento, mejor no hablemos de ese tema, eso es bastante peligroso, le tienen bastante miedo, pero se está generando un tabú dentro de la sociedad. Entonces decía, se habla mucho, pero ya la intervención como tal es otro cuento, es muy diferente estar interno a causa de una adicción. Bueno, el síndrome de abstinencia uno lo podría definir con palabras, pero seguramente quien ha experimentado este fenómeno sabrá ilustrarlo de una mejor manera y dirá, es una cosa, bueno, me decía él, en sus palabras se podía observar incluso angustia, aún después de haber superado pues sus adicciones. Dice, es bastante angustiante, es bastante también frustrante saber que has logrado un manejo, un control en cierto momento de tu consumo y de un momento a otro recaíste y recaíste por X o Y motivo, muchas veces porque la misma sociedad se encarga de llevarte de una adicción a otra, decía él, por ejemplo. Eh, hay situaciones y diversos casos pues que pueden ilustrarnos esto, pero bueno, bajémosle a la marihuana, pasemos a la nicotina, vamos con el cigarrillo y poco a poco es el manejo que muchas veces en la sociedad comúnmente se le pudiera dar a ese tipo de situaciones. Entonces, casos como este, por ejemplo, nos invitan a nosotros desde acá, desde la psicología, desde la salud mental, a hablar de este tema, pero ya sin ese tabú que se le ha venido dando al tema, sino hablar frontalmente, hablar de sus peligros, de sus riesgos, pero también de comprender un poquito las causas que pueden conducir a un consumo eventual, más aún si estamos hablando en este programa del día de hoy de jóvenes. Este es un tema tan amplio, doctor, que nos daría para hablar muchísimos programas solo de este tema. Hoy quisimos tomar esa población muestra que serían los jóvenes y cómo se viene generando el tema en la adolescencia y todo lo que estamos hablando, pero seguramente habrá también que hablar mucho de los adultos, muchas personas precisamente que después de haber acabado su actividad laboral es cuando desencadenan su adicción por algo, precisamente ante la falta de una actividad laboral diaria como la que venían acostumbrados a llevar. En este orden de ideas, podríamos decir que hay una edad, volviendo al tema de la predisposición, más propensa a llegar a una adicción. Ricardo, más que tenerlo en cuenta como una edad cronológica, son las condiciones de vida de una persona. En su momento te tocaba varios factores importantes, entre ellos ese proceso de desintoxicación. Las personas lo pronuncian como desintoxicar el cuerpo. ¿A través de qué? Pues sustituirlo de otros objetos. Hablabas del asunto de los neurotransmisores. Mm, y pues bueno, aterrizándole la pregunta que me haces, si hay una edad puntual, pues todo esto converge alrededor de pensar de que no hay una edad puntual en la cual tú seas más frágil, más vulnerable, más predispuesto o no para consumir. ¿Qué sucede? Que de pronto a nivel de los procesos que se van organizando durante la adolescencia, es un poco más factible caer en este elemento porque, como te decía ahora, estamos buscando explorar distintas condiciones de vida, distintos roles, distintas actitudes, comportamientos, emociones, y uno se va anclando con ellos. Ya viene con un antecedente que es lo que alcanzó a construir en medio de su periodo de la infancia a través de las relaciones con sus padres, con sus pares, con sus hermanos, e incluso con él mismo, y cómo comienza a ver el mundo. Es que sucede, bueno, muchas personas dicen, listo, ¿será que hay una forma de implicarse en la adolescencia? No, lo que sucede es que tanto a nivel gubernamental como en las distintas entidades que hacen un proceso de biopolítica o se acercan a las condiciones de salud, únicamente están pensando en la adolescencia como ese eje en el que no comprenden nada de lo que sucede, entonces achaquemos todo ahí.
Entonces, bueno, los niños están creciendo, entonces a los niños se les puede orientar, se les puede educar, se puede hacer programas de prevención. Entonces, si le mostramos a los niños cuando sean adolescentes, no van a hacerlo. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que esto que le mostró cuando a ti te dicen, por ejemplo, en las EPS que tú siempre vas y entonces ponen las campañas publicitarias o en la televisión, el uso de alcohol es prohibido para menores de edad, toda esa serie de cosas a veces se convierte en un efecto inverso. Entonces, por ejemplo, si yo te digo a ti, no pienses en elefantes, ¿tú qué es lo primero que haces? Pues se te viene a la cabeza un elefante para poder tachar esa idea, pero la idea ya está allí. La idea ya está y tus condiciones emocionales te llevan a interrogar esa idea para ver si eso es posible engancharlo, pasarlo a tu rompecabezas llamado emociones, llamado tu propia psicología. ¿Por qué no probarlo? Es la pregunta. Entonces, ¿qué sucede? Que los medios de comunicación dicen que no, solo porque hacen campañas a nivel social. Entonces, RCN es bueno a nivel social si emite campañas que prevengan una condición de malestar para la sociedad. Pues no, ellos no se están pensando a profundidad porque ni siquiera hacen un acercamiento. En vez de gastar tanto en ese tipo de campañas a nivel económico, pues utilizarla para otra forma de condiciones, como por ejemplo poder acercarse a factor de educación. Ajá, correcto. Sí. Y gracias por su ilustración frente a este tema, doctor, porque precisamente para allá iba. Usted nos habla de los medios de comunicación, de las campañas publicitarias que se hacen cada instante, pues, y desde cualquier ámbito, además. Desde la misma Secretaría de Educación se generan campañas que, bueno, en teoría parecen ser de prevención porque, digamos, se plantean como tal. Esta es una campaña de prevención. ¿Por qué? Porque hay un texto grande en una cartelera diciendo las drogas son un peligro. Ojo, no toque una droga, mejor no se meta en eso porque eso es un peligro. Pero más allá de ese tema también está un tema consumista, si se quiere, un tema comercial, seguramente. Y es bastante particular cómo se maneja, por ejemplo, el tema de las drogas entre comillas legales. Por ejemplo, con el tema del deporte, ahora que estamos en este evento de la Copa América, uno piensa mucho en cómo se nos vende un patrocinador de una selección deportiva, es pues una cerveza, ¿no? Entonces, una marca de cerveza. Entonces, ¿cómo nos van vendiendo, por un lado, drogas que están aprobadas socialmente, que están legalizadas, ¿no? Pero a la vez como la misma lata de esa cerveza, la misma cajetilla de ese cigarrillo dice, ojo que esto es peligroso? Y ya con eso nos lavamos las manos y entonces ya no hay un peligro real. Yo le avisé a usted que eso era peligroso. Yo le dije que esto era peligroso, que esto era riesgoso. Usted lo consumió bajo su criterio. Ahora entra en el tema, pues ya bueno, el tema de la publicidad, el tema de las redes sociales, el tema de los medios de comunicación, y precisamente esa era mi pregunta. Según su criterio, ¿qué papel han jugado estas redes sociales, por ejemplo, los medios de comunicación masivos en esta propagación? Porque no se puede negar que el tema del consumo cada vez crece. Es un elemento en la sociedad nuestra que crece cada día, que se incrementan los niveles de consumo, que la edad de consumo inicial cada vez está disminuyendo y cada vez a edades más tempranas hay niños que están consumiendo ya cierto tipo de sustancias. Entonces, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación? Bueno, el asunto es que tocaste muchísimos temas y la verdad es que poder correlacionar el tema de adicciones y adolescencia es una suerte muy interesante y amplia. Bueno, pero sentémonos en ese, primero en el factor legal, que dicen, bueno, las drogas aceptadas socialmente, incluso más que legalmente, es socialmente, ¿cierto? Porque, bueno, tú dices, es que la marihuana está prohibida consumirla en espacios públicos, Sí, pero entonces tu grupo familiar lo consume, si tú estás en casa, pues no hay problema, ¿cierto? Entonces, más que una validez legal, es una validez y una aceptación social, y de cómo las personas comienzan a discriminar a este objeto droga y llamarlo
tóxico, pues ahí está el concepto de toxicomanías, de llamarlo un objeto de dependencia. Entonces, él es farmacodependiente, él es dependiente, él es marihuanero, él es... Entonces comienzan a achacar todo eso. Lo niegan. ¿Por qué lo niegan? Porque primero la gente ataca y niega a lo que teme, a lo que desconoce. Entonces, en ese sentido hay una forma de ocultismo, también es una implicación de una forma de dominar al otro diciéndole, bueno, no consumas, no consumas, no consumas. Entonces está la diferencia, por ejemplo, en los 70, cuando en el periodo hippie, entonces, consumir representaba una forma de poder pensar desde otra posición, pensar distinto. Entonces el hippie, te invitaban, fuma para que liberes tu mente, fuma, ¿cierto? Allí hubo un choque y las lecturas de las posturas gubernamentales era decir, bueno, que no piensen de otra forma. Si los ubicamos aquí, entonces no pueden pensar de otra forma. Pero luego vienen los medios de comunicación y empiezan a hacer esos detalles que yo te digo, más de una campaña de gestión social por un compromiso. Si recordemos que cuando las campañas que hacen las empresas son realizadas por ellos, pues generan una disminución en impuestos. Entonces las empresas comienzan a hacer estas fórmulas para cumplir, pero no les interesa. Entonces por eso mismo se lavan las manos diciendo, bueno, yo lo pongo allí en el anuncio, ya usted decide si lo va a consumir o no. Pero entonces acompañado de esa publicidad que me dice no lo hagas, después de eso viene un comercial en donde sale Coca-Cola, Postobón y distintos otros productos que no solo sean comestibles, sino también para usarlos, acompañan estas propagandas. Entonces uno dice, bueno, entonces no debo consumir lo que es malo, pero debo consumir lo que ellos necesitan, ¿cierto? Más no lo que yo necesito. Entonces vuelven y me silencian mi capacidad de escoger a través de un falso libre albedrío. Me están diciendo, si usted quiere, lo consume, si no, no. Nosotros le estamos diciendo simplemente que eso es malo. Ahora, citando el asunto de Águila, en compañía de eso, hay una campaña publicitaria que ellos están haciendo en la que dicen que a través de un software analizaron todas las tendencias de pensamiento de sus usuarios. Lo llaman usuarios para no decir que son consumidores, ¿cierto? Pero entonces dicen, hemos analizado las tendencias de pensamiento de cada persona, de quienes han apoyado más a la selección, y nos los vamos a llevar para que vean los partidos de la final y la semifinal a estas dos personas. Entonces la gente dice, ¿cuál es la condición? Yo no debo consumir porque eso es malo. Pero los que son consumidores de la cerveza van a ir a la final. ¿A qué están jugando? Entonces, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Tergiversar y desorganizar la información. Entonces, yo como muchacho tengo acceso a todos los canales de medios de comunicación. Ahora, además de que YouTube ya próximamente va a empezar a hacerlo, también WhatsApp, todas las redes sociales ya tienen unos anuncios a los cuales tú no puedes decir no. Simplemente están allí, interrumpen de forma bruta en tu vida cuando tú estás haciendo uso de estas aplicaciones. Entonces, si ya los anuncios publicitarios entran sin que tú digas no, entonces ¿para qué te dicen tú eliges, tú escoges? De los medios de comunicación lo que hacen es confundir a las personas. Sí, y en cierto modo todos somos ahora consumidores de esto, precisamente del marketing digital, de las redes sociales. El ejemplo que usted cita con WhatsApp, por ejemplo, es bastante interesante porque uno pensaría, bueno, si me ponen un anuncio obligado, pues dejo simplemente sencillo, desinstalo la aplicación, pero ellos saben que somos ya consumidores, aunque ellos tal cual con Águila nos disfracen de usuarios. Y bueno, finalmente se seguirá manejando de ese modo porque ya hay un vínculo con esta aplicación y más que con la aplicación, con las dinámicas que trae detrás cada aplicación como Facebook, las relaciones. Precisamente tuvimos un programa en días pasados sobre las redes sociales, sobre las pantallas digitales y observábamos cómo se constituye como algo sólido incluso una relación
del usuario, del seguidor, con esa pantalla. Yo diría ahora ya en términos de consumo del consumidor, con esa pantalla digital y con ese otro además que está detrás de esa pantalla. Entonces, en esos términos yo creo que queda bastante ilustrado el tema de los medios de comunicación y su papel frente a este tema del consumo y de las adicciones, porque finalmente se disfraza una no aprobación, se disfraza una promoción y prevención, ¿sí? Una promoción de que no se consuman y una prevención precisamente de eso, de que se llegue al eventual consumo. Pero por otro lado, dentro de la misma pieza publicitaria, si se quiere, está el mensaje doble, ¿ya? Pero si consumes te llevamos a una final de fútbol, pero si consumes tendrás este beneficio para ti. Entonces, es bastante dual esa dinámica que se maneja con los medios de comunicación masivos. Finalmente, porque estamos casi a punto de finalizar, creo yo, esta primera parte del tema de adicciones, y digo primera parte porque queda muchísimo por mencionar, muchísimo por tocar frente a este importante tema, pero me gustaría que sí hablemos un poquito de la parte familiar, doctor. Eh, Hace un momento yo mencionaba precisamente cómo se ha vuelto un tabú y usted reforzaba mi planteamiento también anteriormente en su participación cuando decía es que socialmente puede que la familia consuma y eso le permita al adolescente entender que está aceptado, que está aprobado, así la ley diga otra cosa. Retomando el tema del alcohol también, por ejemplo, en algunas familias hay unas edades de iniciación y ya a los 14 años el hijo varón debe consumir alcohol para demostrar su hombría, por ejemplo. Y estas dinámicas y estos constructos sociales son bastante comunes y bastante frecuentes en nuestra sociedad. Lo que estamos hablando realmente no es nada ajeno a lo que se ve en la realidad. Desde la experiencia dentro de instituciones educativas uno habla con los muchachos y ellos cuentan tranquilamente ese tipo de dinámicas en torno al consumo de, bueno, las sustancias aceptadas, lo que decíamos entre comillas, y también otro tipo de sustancias que tal vez son prohibidas legalmente, pero que dentro de las familias se han normalizado. En torno a esto, ¿qué papel juega la familia? ¿Qué recomendaciones podemos hacerle a esa familia que no puede, creería yo, vivir ya pensando que al no hablar de este tema va a privar a su hijo o va a bloquear a su hijo de un consumo? Entonces, ¿qué otro manejo podría darle más bien que sea más asertivo, más adecuado frente a este tema de las adicciones? Bien, Ricardo, la primera puntualización sería de que las familias vuelvan a recobrar el sentido de cuál es su función dentro del proceso del desarrollo de un ser humano, en especial de ese sujeto que están consolidando allí. ¿Por qué? Lo podemos relacionar con el tema que hablábamos ahora respecto de de los medios de comunicación, de las redes sociales, y es que básicamente los grupos familiares, no solo desde la parte de hacer rituales y permitir entonces de que, bueno, usted ya tiene 10 años, entonces ya se puede tomar una copita de aguardiente, pero solo una. Cuando tenga 15 ya puede tomarse dos o tres, o ahí vamos viendo. No, más allá de eso es que las familias, hay algunos padres que a veces parecieran no estar preparados para ser padres y traen chicos aquí al mundo y los sueltan a esa realidad. Entonces se encuentran con los medios de comunicación, se encuentran con una especie de deuda simbólica en la que uno dice, bueno, pues yo no soy lo suficiente para garantizar la mirada de mis padres como sujeto, entonces tengo que buscar la posibilidad donde me sienta cómodo en un vínculo. Entonces empiezo a buscar amigos que me hablan, ¿cierto? Que me escuchan, que comparten conmigo y por ahí se van anclando distintas posibilidades de acercarse a las sustancias psicoactivas. Digo acercarse porque no siempre vamos a caer en la condición del uso o de relacionarnos con el objeto droga. Pero entonces, ¿cuál es la cuestión? De que las familias se preocupan, entonces cuando ya
Resulta entonces que ven el muchacho que es hiperactivo en la escuela, que el colegio le manda demasiadas notas, entonces bueno, a ese hay que ponerle cuidado porque el colegio nos está mandando muchas notas. Pero mira que la interrogante no es qué será que le está pasando a fulanito que no se halla en el salón, sino que hay que hacer algo con él porque en el colegio ya nos están invadiendo de notas. Vamos a parecer malos padres, como si ya no lo fueran. Pero entonces, cuando el muchacho va a plantearles su malestar, su duda, su queja, su interrogante, no hay espacio para hablar con él. Entonces, bueno, ahora eso es en el caso del muchacho que se hace notar y del que no, del que tiene características a aislarse, ensimismarse, a no hablar. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Entonces la profesora, van y le dicen a la profesora, ¿cómo va él en la escuela? No eres un muchacho que se porta juicioso, lo único es que casi no participa, pero él no da de qué hablar. Pero entonces ahí se está sembrando un malestar que el muchacho ni siquiera puede organizar en su discurso, no tiene una palabra y ahí tenemos una adicción, nuevamente sin palabra, que no es atravesada por el uso de una sustancia, pero que lo va a invitar a consumir otros objetos o incluso sustancias psicoactivas. Ahí ya los papás empiezan a decir, no, para ser buen papá, entonces yo tengo que hablarle a mi hijo de que no meta marihuana, de que no meta perico, de que no meta éxtasis, de que no meta pop, en fin. Pero únicamente empiezan, hijo, ¿usted alguna vez ha fumado? No, papá, ¿cómo se...? Bueno, no lo vaya a hacer yo porque eso es malo. Bueno, pero entonces cuando el papá se sienta a tomar, porque está en una reunión familiar, a tomar vino, a tomar la cerveza, a tomar el ron, el aguardiente, lo que sea, el niño no se puede acercar y decirle al papá, papá, ¿tú estás tomando? ¿Por qué estás tomando? No, hay una total segregación de la opinión de ese muchacho, de la palabra, de ese sujeto que se está organizando allí. Entonces, tanto en las familias como en las escuelas, se está cada vez cercenando, cerrando más el lugar a escuchar a nuestros jóvenes. ¿Por qué es tan importante nuestro rol como psicólogo muchas veces? Porque tristemente las personas pagan por tener un espacio en donde poder hablar. Desafortunadamente uno podría describirlo tácitamente así, pero entonces llegan a nuestros espacios clínicos y lo único que uno puede comenzar a hacer más allá de un proceso de desintoxicar el cuerpo, porque listo, yo desintoxico ese cuerpo, ya el muchacho dejó su adicción a la marihuana, pero eso que lo acercó a ese proceso sigue estando allí, sigue estando quieto, incluso puede estar convirtiéndose en una bola de nieve que se va haciendo más grande, pero no lo vemos porque ya el muchacho se desintoxicó. Ahí la importancia de que no solo nosotros en psicología o en cualquier espacio terapéutico le demos importancia a la palabra de los niños, de los adolescentes, incluso de los adultos, es decir, la importancia a la palabra del otro, porque estamos preocupados de que va a consumir, no, es el lugar que debe tener esa persona para poder organizarse. Entonces, en ese sentido, tanto familia como colegio se están volviendo en un espacio de vulneración porque los colegios cada vez más se van acercando a los estándares de políticas. Entonces, si tú estás dentro de los 15 mejores estudiantes, pues bien, si estás por fuera, entonces empezamos a analizar tus fallas y las estandarizamos. Entonces los psiquiatras dicen que si tú no prestas atención y te sales del salón, tienes un TDAH. Entonces ya, con eso yo te saco de mi grupo y no te oriento porque ¿para qué voy a perder mi tiempo en ti si tú no vas a aprender? Exacto. Una recomendación muy importante que retomo de lo que el doctor Fernando acaba de hablar es precisamente ese diálogo. Creo que ahí se encierra toda la mayor prevención, no solo por el tema de un consumo eventual de una sustancia psicoactiva si se quiere, sino por el tema emocional de nuestros hijos, por el tema de qué está pasando por su vida. No solo el problema de las adicciones, vuelvo y repito, hemos hablado acá del tema del suicidio, hemos hablado acá de la misma depresión como cuadro clínico, tantos elementos que pueden estar acompañando el silencio de nuestros hijos y que por X o Y motivo dentro de las familias se ha perdido ese espacio de diálogo, se ha perdido ese espacio de compartir, porque estamos en lugar de compartiendo, consumiendo cada instante, consumiendo cosas, consumiendo diferentes elementos también y aspectos. Estamos preocupados más por consumir que por compartir. Ejemplo, preferimos un fin de semana festivo quedarnos en la ciudad porque es que en la finca que íbamos a ir no hay wifi. Entonces ese tipo de cosas
privan el diálogo, privan los momentos de familia, evita pues que se dialogue, que se ponga o que se exponga más bien esa palabra del otro, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros amigos también si se quiere. Y es muy importante que desde la familia, que desde las instituciones educativas hagamos algo por nuestra juventud, por nuestros niños, algo más allá de la prohibición simplemente. En esta institución está prohibido consumir alcohol, está prohibido consumir marihuana, porque el que se lo descubra en esto se lo sanciona, se lo aparta. Pero no se hace nada más, se lo aparta y allá es problema de los papás saber dónde llevan a ese muchacho. Es algo más allá de eso, es algo más allá de la misma prohibición, del mismo señalamiento. Cabe también destacar la importancia del contexto terapéutico en psicología. Este es un espacio abierto para escuchar precisamente eso que no se puede mencionar por esos motivos que ya hablamos dentro de la familia, dentro de la casa. Así deben ser los espacios también de diálogo con los docentes. El docente no solo está ahí para impartir una cátedra académica, sino también para comprender a su alumno. El psicoorientador dentro de los colegios está para eso también, más que la función de las campañas de prevención mediante carteleras, mediante elementos publicitarios llamativos, también está para escuchar al otro. Venga, ¿usted por qué consume? ¿Qué pasó con usted? ¿Qué pasó con su vida? ¿Usted por qué es que es tan callado? ¿Qué pasa con usted? Más que señalarlo. Entonces, creo que la reflexión amplia que nos queda es eso, es destacar la importancia del diálogo como un elemento fundamental en la prevención de esta y de cualquier otra problemática que puede estar aquejando a nuestros adolescentes. Yo les agradezco a todos ustedes por haber seguido esta transmisión. Seguramente, vuelvo y repito, quedan muchos temas por hablar frente a esta importante temática del día de hoy. Le agradezco también al doctor Fernando por su participación en este espacio. Queda abierta la invitación para una segunda parte de esta importante temática. Y bueno, muchas gracias, quedo muy pendiente de sus comentarios, de sus inquietudes, de sus preguntas, como siempre, porque serán tenidas en cuenta en este su espacio Pregúntale al Psicólogo. Muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a ti, Ricardo, en especial por la invitación y gracias a tus seguidores por formular esas preguntas, por incentivar que a través del espacio práctico es que nosotros hacemos crecer nuestro quehacer como profesionales y desde luego cuando se dé la posibilidad, cuando se puedas contar con una continuación para que sigamos dialogando de esto y nuevamente muchísimas gracias, Ricardo. Así será, doctor. A todos ustedes seguimos conectados con nuestra fanpage, con nuestras redes sociales. No olviden seguirnos, no olviden compartir nuestro contenido. Y también los que estén interesados en continuar escuchando todo lo relacionado a este importante tema, vamos a estar a partir de las 2:30 del día de hoy en el canal regional Cali TV, donde bueno, vamos a tratar de darle continuidad a esta importante temática. Muy pendientes de esa transmisión también. Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad en este programa Pregúntale al Psicólogo. Hasta pronto.